La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a este su espacio Preparemos el Domingo. Les saluda el Padre Jesús Rangel para acompañarles durante estos minutos en la preparación, reflexión de los textos litúrgicos con los cuales compartiremos la celebración del domingo, ya entrados en este periodo de vacaciones para muchos, y dentro del tiempo ordinario llegamos al domingo 11º. Como hemos dicho, nos acompaña el evangelista San Marcos en la reflexión de los evangelios de cada domingo del ciclo B. Después de 4 meses donde hemos celebrado la resurrección con la preparación en Cuaresma y la vivencia en la Pascua, además de los domingos de la Santísima Trinidad y el Corpus Christi, retomamos con este domingo el hilo del tiempo ordinario, un tiempo en el que seguimos haciendo lectura continuada del Evangelio de Marcos con el deseo de profundizar en nuestro seguimiento de Jesús y ser más y mejores discípulos suyos. Al tiempo ordinario en la liturgia nos invita a fijarnos en lo cotidiano de nuestra fe, en el día a día, en la fidelidad constante que nos pide el Señor a nuestra condición de discípulos, en el compromiso de hacer de su palabra una palabra viva que llegue cada vez más a nuestra vida y haga más cristiana, más al estilo de Jesús, nuestra manera de ser. Esta palabra es la mejor escuela para aprender de Jesús. Y Jesús enseñaba sobre todo con su palabra, que en muchas oportunidades la utilizaba en las parábolas. Esas parábolas se hacía entender por todos acerca del mensaje del reino de Dios. A la sencillez de la vida adaptaba cada una de las situaciones, a la sencillez de las personas que le escuchaban, tomando una escena de vida cotidiana y develando al Dios cercano, Padre de todos, que ama la vida y está en ella. Lo mismo hace el profeta Ezequiel en la primera lectura que meditaremos. De la rama pequeña de un árbol plantada de nuevo, Dios va a surgir y va a hacer que el futuro sea de esperanza para el pueblo de Israel. De manera que las parábolas es y seguirá siendo ese género literario utilizado como recurso cuando se quiere hacer entender o dar a entender una idea sobre la cual estemos hablando. La lectura primera de este domingo, tomada de Ezequiel, como ya les decía, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Dice el Señor: arrancaré una rama de lo alto del cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima, en monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé frutos, y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla a los árboles altos y ensalza a los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Fijémonos siempre en estas últimas frases de esta lectura, cuando nos habla de los árboles grandes y de los árboles pequeños, porque de allí el Evangelio va a estar relacionado en la parábola de Jesús con esta lectura. El profeta Ezequiel, como sabemos, es el profeta de la esperanza, mientras su pueblo estaba en el destierro. La población judía estaba desolada y pensaba que Dios la había abandonado. El profeta les dice que no, que será el mismo Dios que plante una ramita de un alto cedro y esa ramita echará brotes y dará fruto y se dará un cedro noble. Y será el mismo Dios el que salvará al pueblo de Israel. También nosotros nos vemos muchas veces desolados y nos parece que Dios nos ha dejado de su mano. En esos momentos debemos agrandar nuestra esperanza en Dios, acudir a nuestro Dios como un Dios liberador y salvador a la vez. Nosotros, por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es trabajar con humildad
y constancia en la edificación de nosotros mismos y en ayudar a los demás. Ahora nosotros todos los días nos levantamos y nos acostamos oyendo noticias de crisis y de descalabros dentro y fuera de nuestros países. Vamos a trabajar con humildad y constancia y no perderemos la fe y la confianza en Dios, que nos ayudará a través de la crisis a purificar nuestra vida personal y a purificar las estructuras sociales y económicas en las que estemos envueltos. Yo les invito a que meditemos este libro del profeta Ezequiel en su totalidad. En el mes de febrero tuvimos la oportunidad de tener con nosotros a Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, para dictarnos los retiros espirituales, y el retiro se centró durante una semana en el libro del profeta Ezequiel. Y todas estas promesas que el Señor hace tienen un significado muy profundo. Tenemos la ventaja de que nuestras Biblias traen esa explicación, algunas explicaciones que nos van a ayudar a entender cómo Dios actúa cuando nos encontramos, como se encontraba el pueblo de Israel en aquel destierro, de una manera tan hermosa, y el mismo Dios a través del profeta les anuncia cómo los va a sacar de allí. La segunda lectura de este domingo de la carta de Pablo a los Corintios. Dice San Pablo, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Para San Pablo el destierro es la vida, porque mientras vivimos en el cuerpo, vivimos alejados del Señor. Es la fe que nos guía en nuestro camino hacia Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros mientras vivimos desterrados en este cuerpo mortal es vivir según el Espíritu, guiados por el Espíritu de Jesús. San Pablo piensa, como dirá siglos después nuestro poeta Jorge Manrique, que este mundo es solo un camino para el otro. Es la morada sin pesar. Por eso cumple tener buen tino para andar este camino sin errar. Porque como les dirá el apóstol a los Corintios, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo, es decir, mientras vivíamos este destierro. Les decía al principio que el evangelio de hoy es el evangelio de las parábolas, y Jesús nos va a hablar hoy del reino de los cielos, desde el capítulo 4, versículos del 26 al 34 de San Marcos. Dijo Jesús a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se va convirtiendo en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros puedan anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a los discípulos les explicaba todo en privado. Del Evangelio de San Marcos es palabra del Señor. Hoy, como vemos, Jesús habla a la gente de una experiencia muy cercana a sus vidas. Un hombre echa el grano en la tierra, el grano brota, el grano crece. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Pudiéramos traerlo a nuestra geografía y hablaríamos de cualquiera de las plantas o de lo que cultivamos en nuestras tierras. Y con esas palabras el Señor se refiere al reino de Dios, que consiste en la santidad y la gracia, la verdad y la vida, la justicia, el amor, la paz.
La semilla de la que habla el Evangelio tiene una fuerza que no depende del sembrador. Una vez sembrada, crece misteriosamente hasta dar fruto, y sin que el sembrador intervenga, lo va haciendo todo. Este ni siquiera sabe cómo acontece todo el proceso de crecimiento de la semilla. Lo mismo ocurre con el reino de Dios, que nadie puede detener y ha de llegar a su plenitud cuando sea la hora. La Iglesia está todavía en el camino hacia la plena manifestación y el establecimiento definitivo del reino de Dios. En la primera parábola, Jesús compara el reino de Dios con una semilla sembrada en la tierra. El sembrador hace su tarea, pero después, mientras él descansa, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Es una imagen que invita a confiar en que Dios, después de nuestro trabajo, también hace el suyo, y que es Él el que hace eficaz el nuestro. En la segunda parábola, Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más grande, se hace la más alta de las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ella. Les decía al comienzo del programa que de las palabras de la primera lectura del profeta Ezequiel, cuando nos hablaba de los árboles grandes y de los árboles pequeños, pues se toma esta segunda parábola que estamos tomando, que estamos meditando y que nos hace reflexionar sobre lo pequeño, sobre lo que nosotros pensamos que cuanto poco más bien nada acerca de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso es que con lo que actúa Dios para confundir a sabios y entendidos. San Pablo decía aquello de que la fuerza de Dios se manifiesta en mi debilidad, precisamente para que vea que es Dios el que actúa. El grano de mostaza, que al ser pequeño puede ser considerado mucho más como algo despreciable o inútil, es para Dios un grano de vida, un grano lleno de fuerza. El reino de Dios va creciendo cada día. Es el mensaje que nos transmiten estas parábolas y crece de manera sencilla, con el esfuerzo y con el trabajo, y de muchos de nosotros, pero sobre todo con la acción de Dios, que supera nuestras debilidades y nuestra fragilidad, y que endereza el tronco para que no hagamos crecer nuestros pequeños reinos de tarifas, sino que sea como Dios quiere, que sea un reino que crezca entre nosotros. Dios sigue sembrando en los corazones de muchas personas la inquietud por cómo están las cosas, la esperanza en un futuro mejor, el deseo de una vida más digna para todos. Son las pequeñas semillas de una nueva humanidad. Habrá que estar atento a coger todo esto, rezar cada una de nuestras acciones para que verdaderamente sea el reino de Dios el que crezca, para que el fruto que se produzca sea la felicidad, para que todas las personas sin distinción puedan encontrar la salvación. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que es su reino, un reino al cual todos tenemos acceso, que solo basta poner de nuestra parte, creer en Jesucristo, y no solamente creer de palabras, sino con nuestro testimonio de vida. Que el reino de Dios se haga realidad en el mundo es la misión que tenemos cada uno de los bautizados. Llevarlo, predicarlo, pero sobre todas las cosas vivirlo y hacerlo realidad ya en nosotros. Que cuando nos despojemos de este destierro que decía San Pablo es el cuerpo, alcancemos el reino que es la vida. Pues mis amigos, que esta preparación al domingo nos lleve a vivir esa celebración de cada domingo de la mejor manera. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Les habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.